Creo que el sábado también compartí también de lo pequeño, ¿no? O de lo chico o de lo poco, ¿sí? Y Dios me hablaba de lo mismo, ¿sí? Y, y a veces uno piensa, ¿no? Que lo pequeño, que lo poco, ¿no? Es como que no tiene importancia. Pero saben que el efecto mariposa, ¿sí? Es básicamente empezar con algo pequeño, sí, que es insignificante, y eso desencadena algo grande, ¿sí? Hubo muchos efectos mariposa, ¿sí? En muchos países que cambiaron, ¿no? Los países por este efecto, pero todo comenzó con algo pequeño, ¿sí? Con algo que era insignificante, que no tenía por ahí sentido, y Dios hizo algo grande. Amén. Entonces, parece que no tuviera potencial, es como una gota que cae, ¿no? No sé si vieron alguna canilla que cae una gota, ¿no? Yo me acuerdo en el patio de mi casa había una canilla bueno, donde se lavaba la ropa antes con la maderita, no había lavarropas. No soy tan viejo, pero he pasado eso. Con jabón blanco y había como una pileta de cemento. No sé si alguno lo habrá visto, ¿no? Para los jóvenes le explico, ¿no? Entonces, siempre había una canilla que goteaba. Y no la podíamos arreglar, no sé, antes era una canilla que era de bronce, eran duras, y siempre goteaba, decía, no pasa nada que gotee. Pero que caía, no caía justo donde desembocaba, sino que al costado. Y de a poco esa gotita rompió el cemento. Nos quedamos impresionados, ¿no? Porque era una gotita que caía, pero mucho tiempo cayendo, hizo eso. Entonces uno no se da cuenta del poder de las cosas pequeñas que tienen sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Que nosotros prestemos atención a eso pequeño, ¿no? A eso que puede hacer algo que cambie nuestras vidas. Que de a poco todo eso sume en nuestras vidas una gran bendición. Que yo hoy me congregue, por ahí no parece insignificante, que yo hoy lea la palabra, que yo hoy ore, no sé, 2 minutos, que yo le dé gracias a Dios por los alimentos, parece poco, pero estamos haciendo una transformación grande. Estamos haciendo un cambio grande en nuestras vidas. Porque estamos trasladando a la familia, estamos haciendo algo nuevo en nuestra casa, en nuestro hogar, traemos la luz de Dios y cambia todo. Pero parece pequeño, parece insignificante. Pero eso es lo más importante, ¿no? De darnos cuenta que así Dios quiere, que valoremos eso que Dios pone en nosotros. Que nosotros decimos, no, es insignificante, no tiene sentido, no va a traer ningún cambio, pero Dios sabe que así comienza una gran bendición. Amén. Fíjense que David, ¿sí? Él tenía una onda, pero hizo algo grande con esa onda, ¿no? Con una piedra. O Moisés, ¿no? Que tenía una vara, que pensó que no era nada, pero con esa vara libertó a todo un pueblo, ¿no? Entonces a veces pensamos que es poco lo que tenemos, como la viuda, ¿no? Cuando le preguntó al profeta, ¿qué tienes? Dijo, nada, solamente una vasija de aceite. Y eso es lo que Dios usó. Lo que parece poco, lo que parece insignificante, Dios hace mucho. Cuando estaban escuchando la palabra con Jesús, una multitud de 5.000 personas, más los niños, más las mujeres, más los hombres mayores, no tenían qué comer, y un niño se acercó con 5 panes y 2 peces. Y todos los discípulos decían, pero eso es poco, eso no sirve para nada. Pero en las manos de Jesús es mucho. Amén. Entonces, Dios nos está llamando a que nosotros nos demos cuenta que Él quiere eso poco, que los pongamos en las manos de Él, que eso Dios lo va a multiplicar, que eso Dios lo va a engrandecer. Amén. Hoy muchas veces nosotros como que no le prestamos atención o como que lo despreciamos, ¿no? O sea, no, pero esto es poco, ¿qué voy a hacer con esto, no? Pero lo que es poco para nosotros, en las manos de Dios, es mucho. Y vamos a leer en Zacarías, ¿sí? De vuelta 4:10, que dice, ¿no? Dice, porque lo que menosprecias el día de las pequeñeces se alegrarán, ¿sí? Entonces, porque Dios ya sabe que muchas veces menospreciamos lo pequeño, porque eso es lo que
nosotros como lógica decimos, no, eso no tiene sentido, eso no tiene importancia, eso es insignificante. Pero eso insignificante es lo que Dios quiere que nosotros pongamos en sus manos. Lo que el otro no le da importancia, para Dios sí es importante. ¿Sí? Por ahí nosotros decimos, no, vamos a comenzar un proyecto, pero vamos a empezar cuando tengamos los recursos, cuando tengamos, no sé, las personas, cuando estemos bien económicamente, cuando, no sé, tengamos el conocimiento, cuando tengamos un equipo, cuando tengamos más experiencia. Y a veces eso no hace falta. Solamente tenemos que comenzar con lo que tenemos. Y Dios se va a ocupar. Dios va a abrir puertas. Dios va a poner las personas. Dios va a dar los recursos. Dios no te dice, yo tengo todo acá para que vos lo hagas. A Moisés lo mandó con una vara. No fue con un ejército a liberar el pueblo. No fue preparado. No era una persona erudita que hablaba y sabía desenvolverse. No. Pero Dios, ¿qué escoge? Lo menos preciado y lo hace grande. Amén. Entonces nosotros a veces pensamos al revés, que tiene que estar todo, se tienen que dar todas las condiciones para que Dios obre. Pero no es así. Dios hace como Él quiere. Y mayormente lo hace así. Sin recursos, sin experiencia, sin posibilidades. Y Dios lo hace. Amén. Dios lo hace. Entonces ahí es cuando Dios muestra su poder. En Éxodo 4:2, ¿sí? Le dice, ¿sí? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Eso es lo que le preguntó Dios a Moisés, ¿sí? Y él dijo, bueno, es una vara. Fíjense que dijo, ¿qué es lo que no tiene o qué es lo que te falta? No, ¿qué es lo que tienes? Lo que tenés, ¿sí? Lo que vos tenés sirve para Dios. Eso es lo más importante, ¿sí? Nosotros pensamos que tenemos que tener todo para poder servir a Dios. Y no, así como estamos, así con lo que sabemos, así con la experiencia, con el testimonio, con lo que tenemos dentro de nosotros, con nuestro ser, Dios lo usa. Dios puede hacer milagros, aun cuando decimos, yo no sé cómo hacer, ¿no? Pero Dios sí sabe. Él es el que hace, no somos nosotros. Yo me acuerdo una de las veces que fui a orar, ¿sí? Por un joven y dije, no sé cómo voy a hacer, yo no sé cómo es esto de los milagros. Pero solamente tenemos que obedecer y ir, porque el que hace milagros es Él, nosotros no. Nosotros solamente tenemos que ir a hacer lo que Dios dice. Si te dice ir y orar, y vos tenés que orar. ¿Cómo va a ocurrir o cómo lo va a hacer? Depende de Dios, no de nosotros. Entonces muchas veces no hacemos porque no sabemos cómo, o no sabemos cómo va a ser. Pero eso no importa, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y Dios es el que hace. Amén. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, Dios no siempre te pide lo que te falta o te dice que te prepares. Dios quiere solamente que comiences con lo que ya tenés, con lo que ya sabés. Dios lo va a hacer, no nosotros. Porque si nosotros tenemos que estar preparados, si nosotros tenemos que tener conocimiento, si nosotros tenemos que tener todo lo que... nunca empezaríamos, nunca lo haríamos, ¿no? Si se tienen que dar todas las condiciones, nunca se emprende, nunca se hace, ¿sí? Entonces, o imagínense si tienen que hacer un viaje, ¿no? Y fíjense que siempre se olvidan algo. Entonces, si se quieren preparar para todo, y van a estar, no sé, preparándose un montón de tiempo. Pero si uno sale con Dios, Dios después brinda todo lo que te hace falta. Dios te equipa en el camino. Amén. Y en Segunda de Reyes, ¿sí? 4, es la historia esta, la de la mujer viuda, ¿no? Que tenía 2 hijos y tenía una deuda grande y tenía que pagar, ¿no? ¿Sí? Y no tenía con qué. Entonces el profeta, ¿no? Eliseo le preguntó, ¿qué tienes? Declárame, le dice, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y ella, ¿sabe qué le dijo? Tu sierva ninguna cosa tiene en la casa. Así le dijo, ninguna cosa tiene, ¿sí? Sino una vasija de aceite. Y yo decía, qué interesante, ¿no? Porque lo primero que respondió, que es algo que nosotros también respondemos, no tengo nada. No tengo nada. No sé. No puedo. Y después dijo, tengo una vasija de aceite. No era que no tenía nada, tenía una vasija de aceite.
Y muchas veces nosotros también, ¿no? Decimos lo mismo, no tengo nada, no sé, pero ¿qué conoces o qué sabes? Y esto solamente. Y eso es lo que Dios quiere. Solamente eso. Entonces muchas veces somos como esta mujer, ¿no? Pensamos que lo que tenemos o lo que sabemos es insuficiente, que no es lo que necesita Dios o lo que Dios va a usar. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios va a comenzar el milagro con lo que Dios ve en tus manos, con lo que Dios ve en tu vida, no con lo que vos pensás que tenés que tener. Ese es el gran error siempre nuestro, que queremos tener todo, estar más preparado para poder hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que saber que Dios es el que da y el que provee. Dios es el que prepara. Él da sabiduría, Él te da entendimiento, entonces nosotros tenemos que ir con lo que tenemos. Amén. Entonces muchas veces nosotros decimos no tenemos o no tengo mucho, y Dios no está preguntando si tienes mucho, dice ¿qué tenés? Ya con lo que tenés, a eso Dios le sirve. Por ahí tenés, no sé, tu voz, tu familia, tu experiencia, tu testimonio, ¿no? Por ahí tenés tiempo, por ahí estás preparado, ¿no? Con algo que Dios te formó, y eso es lo que sirve. Eso es lo que Dios quiere usar. Por ahí tenés fe, la fe mueve montañas, ¿no? Y uno piensa, ¿no? ¿Cómo va a ser Dios? Solamente con mi fe puedo empezar a hacer algo diferente en mi vida o impartir en estas personas. Sí, solamente eso. Con lo que tienes, Dios lo usa. Dios hace. Amén. Entonces, tenemos que entregarle a Dios lo que tenemos para que Él pueda hacer. No guardarlo. No decirlo, no tengo, no sé, no puedo. No, Dios sabe lo que tenés y sabe que es importante y de gran valor. Amén. Dios puede hacer algo también extraordinario con una decisión nuestra. Solamente una decisión, ¿sí? En 1 Samuel 17:48 habla sobre esto, ¿no? 1 Samuel 17:48. ¿Lo tienen? Amén. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Sí? Y uno se pone a pensar acá, ¿sí? David no tenía armadura, David no tenía espada, David no tenía escudo, David no estaba preparado militarmente, David era pequeño, ¿sí? Pero David tenía algo diferente. Él tenía la decisión que muchos no tenían, que muchos estaban evitando. Fíjense que había gente preparada, ejército que tenía armas, que tenía espada, que tenía escudo, ¿sí? Que tenía armadura, pero ninguno tomó la decisión de enfrentar al gigante. Solo él tuvo la decisión. Entonces nuestras decisiones sí hacen un cambio. Hay una transformación en cada decisión que nosotros tomamos, sea pequeña o sea grande. El paso que nosotros demos puede abrir puertas, puede abrir oportunidades, puede traer milagros y bendiciones, no solamente a nuestra vida, sino alrededor, ¿no? Entonces dice que mientras todos retrocedían, todos subían, todos tenían temor. Dice que David avanzó contra el filisteo. Avanzó, sin pensarlo, avanzó, ¿no? Entonces, mientras todos veían un gigante, David, ¿qué vio? Una oportunidad para engrandecer el poder de Dios. Decía, cuando yo estaba en el campo y cuidaba las ovejas y el oso o el león querían robar una oveja, Dios me daba la fuerza para poder liberarla y matarla. No, Dios. Y una oportunidad de mostrar a Dios que obraba en su vida, ¿no? Entonces, esas decisiones pequeñas traen enormes cambios. La decisión de David de decir, yo voy a ir a la batalla, y todos por ahí se burlaban, todos por ahí no estás preparado, todos le decían, ¿cómo va a ser, no? Y cuando lo ven ahí, imagínense un gigante y un joven, ¿no? Que era, en verdad, un adolescente,
pelear con alguien que tenía espada, que tenía escudo, que tenía lanza, que tenía jabalina, que estaba preparado para la guerra, con un joven sin experiencia, desarmado. Todos pensaron, lo va a matar, no va a durar 2 segundos. Y a veces la gente piensa eso de nosotros, no estamos preparados, no somos la persona adecuada, no vamos a poder, pero no saben que nosotros tomamos la decisión y Dios nos acompaña. Cuando nosotros tomamos la decisión en fe, Dios está con nosotros. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que nos acompaña y nos hace fuerte. Entonces, una oración puede cambiar una familia, ¿sí? Una palabra puede levantar a una persona, ¿sí? Dios puede hacer algo muy sorprendente solamente porque nosotros tomamos una decisión de tener fe que Dios puede hacer un cambio. Entonces, si nosotros tomamos una decisión de no rendirnos, de avanzar con Dios, Dios abre puertas, Dios da oportunidades, Dios derrota a aquellos que nosotros no vamos a poder. Dios te da la victoria en aquello que nosotros tampoco podemos imaginarlo o no tiene lógica que lo podamos hacer. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Así como David, ¿no? Que dice que él fue contra la línea del filisteo, fue directamente contra él. No dice que se esperó, vio cómo avanzaba el filisteo o lo midió. No, fue directamente corriendo. Él venía y él también fue. Y yo decía, qué impresionante, ¿no? Porque uno a veces cuando viene algo en nuestra vida, nosotros nos quedamos quietos o tratamos de esquivar, ¿no? Pero él dice que fue contra eso, ¿no? Imagínense si nosotros tenemos un problema, una situación, nosotros a veces tratamos de evitarlo o tratamos de apaciguarlo, pero en este caso él fue contra el problema. Sabía que Dios lo acompañaba, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendamos que Dios está con nosotros contra ese problema tenemos que avanzar. No importa cuál sea el problema, no importa la circunstancia, Dios está con nosotros y va a suceder algo extraordinario. En esa decisión, en ese paso de fe, Dios va a apartar el problema, Dios va a quitar el problema de por medio. Pero nosotros tenemos que avanzar como hizo David. David no huyó, David no temió, sino que por ahí yo pienso que temor habrá tenido, ¿no? Pero sabía que Dios estaba con él, ¿no? Y cuando sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que tenemos la victoria asegurada. Amén. Entonces, qué bueno que entendamos, ¿no? Esto, ¿sí? No tenemos que menospreciar que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña, que es Dios el que da la victoria, no somos nosotros. Y uno lo puede ver en David, ¿no? Porque no tenía la capacidad, no tenía el entrenamiento, no tenía la fortaleza, no era una persona de guerra, no era un soldado, ¿sí? Pero Dios se manifestó. Amén. Fíjense que mayormente en todas las historias de la Biblia se manifiesta, sí, en lo ilógico. Que voy a decir, no puede ganar o no puede salir victorioso. ¿Sí? ¿Cuántas batallas Dios libró a Israel que eran ilógicas que ganen? Eran 10-1, no se podía ganar. Pero Dios le daba la victoria. Porque no es la cantidad o la fortaleza, sino es la fe la que te da la victoria. Amén. Entonces, una pequeña piedra, ¿sí?, cambió la historia, ¿sí? Fíjense que el gigante tenía espada, jabalina, ¿sí?, escudo, tenía armamento, pero bueno, él, una piedra, solo una piedra. Con una piedra que enfrenta a un gigante era insignificante. Imagínense agarrar una piedra y tirársela a un gigante. Dice, no, lo va a matar. No va con nada, va con unas piedras. Yo me imagino los comentarios de los soldados, ¿no?, que estarían mirando lo que se estaba desarrollando ahí en el valle, ¿no?, en donde estaba David, donde estaba el gigante que venía a atacarlo con la espada, con la lanza, con el escudo, y él solamente con unas piedras. Y él está perdido. Lo va a matar. Le tira la piedra y no le va a hacer nada. Es como que
es insignificante, ¿no? Pero como decimos de vuelta, lo que parece insignificante para Dios es grande. Entonces lo que nosotros tenemos en nuestras manos, a veces nosotros pensamos, no va a tener efecto, no va a cambiar nada, no va a tumbar este problema, no va a cambiar la situación. Pero si nosotros creemos que es Dios el que dirige eso pequeño, Dios va a cambiarlo, Dios va a transformarlo, ¿no? Por eso en 1 Samuel 17:45 dice David, ¿no? Le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo declaró, lo dijo, ¿no? Y eso es lo que fortalece, ¿no? Vieron que la fe, ¿sí?, se aumenta por el oír la palabra de Dios. Y yo creo que él lo necesitaba también decir, ¿no? Para que le dé ese momento, ¿no?, de seguir y continuar. Imagínense venir un gigante y uno vaya contra él y como que no ve oportunidades, pero él dijo, bueno, Dios es el que viene conmigo. Entonces, cuando nosotros estemos en una situación difícil, que nos vemos como estamos perdiendo, vamos a perder, y empecemos a declarar: Dios es el que está conmigo, Jehová es el que me acompaña, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a proclamar, empezamos a creer, empezamos a aumentar nuestra fe, ¿sí?, entonces ahí es cuando decidimos en Dios. Es Dios, no nosotros. No es nuestro temor, no es nuestras cualidades, no son cosas nuestras, sino es Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que cambia todo, esa decisión de proclamar y avanzar. Amén. Lo tercero, el milagro puede estar escondido, ¿sí? O parece que hay una derrota porque no lo vemos. Y vamos a leer ahí en Jueces 7:20. Jueces 7:20. Jueces 7:20 al 22. ¿No tienen? Dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Amén. Esto es lo que la batalla que se libró con Gedeón, ¿sí? Y acá hay algo que por ahí muchos pasamos desapercibido o por ahí no entendemos, ¿no? Dice que Gedeón ganó la batalla con 300 hombres. Pero no es que tenía solamente 300 hombres, sino que Dios redujo o filtró deliberadamente la cantidad de hombres. Y dice, ¿pero por qué, no? Cuando Gedeón listó a todos los hombres para la lucha, dice que tenía 32.000 hombres. 32.000. Y de ahí, sí, le hizo hacer una prueba y solamente quedaron 10.000. Y de ahí le hizo hacer otra prueba y quedaron solamente esos 300. Fíjese, de 32.000 a 300. El 1% quedó, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué hizo eso Dios? ¿No? Porque Dios quería mostrar, ¿no?, que no era la victoria a través de la cantidad o de los hombres, sino que era porque Él estaba con ellos. Amén. Y si uno se ponía a pensar, ni con 32 hombres podían haber ganado porque eran muchos más los filisteos, ¿no? Pero Dios quería mostrar, sí, que era su poder, que era Dios el que daba la victoria. No era la gente, porque si no, porque fuimos con 32.000 y éramos muchos y peleamos y ganamos. No, ni con 10.000, ni con 1.000, con 300 hombres.
era insignificante, ¿no? Parecía pequeño, parecía que no iban a tener oportunidad, pero fueron con esos 300 hombres, ¿sí? Y Dios le dio la victoria. Y yo cuando pensaba en eso decía, ¿cómo puede ser, no? Que teniendo todo, Dios le dijo, no, con todo eso no, solamente con esto, que es pequeño. Porque Dios se manifiesta en las cosas pequeñas, no en la grandeza. No pensando que ellos eran, sino que era Dios con ellos. Y eso tenía que quedar muy claro, era que Dios estaba con ellos. No importa cuántos hombres iban a pelear, sino que era Dios el que le daba la victoria, ¿no? Entonces, me ponía a pensar también algo que era llamativo, ¿no? Porque Dios le dio así como una serie de instrucciones. Le dijo, bueno, vayan con cántaros de barro y dentro de los cántaros de barro pongan las antorchas encendidas, ¿sí? Y vayan con las trompetas y cuando estén cerca, ¿sí? Rompan, ¿sí? Los cántaros y toquen las trompetas, ¿no? Algo que era inentendible, ¿no? Que algo que dice, pero ¿para qué? Diría Gedeón. ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Entonces dice que cuando llegó el momento de atacar, hicieron eso. Fueron, ¿sí? Y cuando estaban cerca, que rodearon todo el campamento, rompieron los cántaros, sacaron las antorchas y tocaron las trompetas. Y bueno, dice que ahí, ¿sí? Los filisteos tuvieron temor, porque dijeron, son muchos, hay mucho ejército. Y escuchando las trompetas se atormentaron y se empezaron a chocar entre ellos y bueno, los mataron a todos, ¿no? Entonces, y le dio la victoria con muy pocos hombres. Entonces uno a veces no entiende el propósito de Dios. ¿Por qué Dios tengo que llevar esto? ¿Por qué Dios tengo que caminar por acá? ¿Por qué Dios tengo que hacer esto? No importa, si Dios te lo dice, es porque Dios tiene algo grande para tu vida. Amén. Entonces, nosotros a veces atravesamos, ¿no? por momentos difíciles donde pasamos la misma situación. Tenemos que quebrarnos para que salga la luz, el que está dentro nuestro, ¿no? Para que nos demos cuenta que es Dios que está con nosotros. A veces pasamos situaciones difíciles y no entendemos por qué, y cuando nos quebramos, Dios obra, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros somos duros y no queremos quebrantarnos delante de Dios. Queremos seguir siendo firmes, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros nos pongamos a sus pies y que Él obre, que Él haga en nuestras vidas. Entonces a veces un quebrantamiento nosotros pensamos que es debilidad. No, es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahí es cuando Dios más obra, ¿sí? Yo lo he visto muchos en los hospitales, ¿no? Cuando están pasando familiares o las mismas personas, ¿no? En momentos, ¿sí? críticos, y cuando se quiebran está el mover de Dios, ¿sí? Cuando dicen, no, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, los mismos médicos dicen, bueno, que haga un milagro Dios, y se quiebran, ahí es cuando Dios actúa, ¿no? Cuando Dios obra. Y lo vi muchísimas veces, ¿no? Entonces muchas veces no entendemos, ¿no? Pero ¿por qué Dios obra así? Es porque tenemos que dejar que Dios obre. A veces nosotros somos como la coraza, no dejamos mostrar esa luz que nosotros tenemos. Amén. Entonces, fíjense, ¿no? Dios usó pocos hombres, usó cántaros, usó antorchas, usó trompetas y produjo ¿qué? Una gran victoria. Entonces, en nuestras vidas a veces decimos, no, necesitamos tener de todo, ¿no? Dios usó lo pequeño, lo que por ahí no era tan importante. No dijo, vayan todos armados, vayan con tantas cosas, no. Con esto solo, trompetas, cántaro y una antorcha. Y Dios le dio la victoria. Entonces a veces nosotros pensamos, tenemos que tener todo para ser victoriosos. No. Si no, Dios estaría eligiendo gente repreparada, ¿no? Y si uno se pone a pensar, y yo me llamaba la atención siempre, no es que digo, ¿cómo Dios usa gente que por ahí uno dice no está preparada? Yo lo escucho al evangelista Carlos Anacondia y digo, ¿cómo Dios obra con esa persona? ¿Cómo Dios le da tanto? ¿Cómo Dios le da tanto entendimiento? Y es porque es el Espíritu Santo que obra en él. No hace falta tener un doctorado. No hace falta
es mejor, ¿no? Pero tiene que dejar que Dios sobre a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros a veces pensamos, ¿no?, que estamos pasando muchos momentos difíciles o pérdidas o que no está saliendo de la cosa, y por ahí es Dios que está obrando en nosotros para que nosotros vayamos a Él, para que nos quedemos en sus pies. Amén. Entonces, no pensemos que no estamos preparados, que no tenemos recursos, que no somos la persona elegida. Dios te eligió. Y si Dios te eligió, es porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Amén. Entonces no significa que tengas poco o que veas menos, que Dios no se va a manifestar. Así pensó Gedeón. Gedeón decía, no, pero yo soy el más chico, yo soy pobre, yo no estoy preparado. Y Dios le dijo, y si yo ya lo sé, yo te elegí. Y decía, pero ¿cómo yo sé que va a ser? ¿Y por qué es así? Porque soy Dios. Y le pedía pruebas y Dios le mostraba pruebas. Parece nosotros, ¿no? ¿Será de Dios? Y ora y que me confirme. Y ora, no. Tenés que creer. Si Dios te llama y si Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, nosotros tenemos que oír a Dios y obedecer a Dios. Entonces, no miremos solamente el enemigo, no miremos la situación, no miremos el problema, miremos si Dios está con nosotros. Busquemos de Dios, tener la confianza que Dios nos acompaña. Y si Dios nos acompaña, así como Moisés, así como David, sí, que entendieron que si Él no iba con ellos, ellos no avanzaban. Entonces, cuando entendieron que Él estaba con ellos, iban tranquilos. Imagínense que Dios hubiera dicho, no, yo no voy. ¿Cómo voy a ir a pelear con 300 hombres si son millares? Pero cuando se dio cuenta que Dios estaba con él, dice, yo voy a donde me digas y hago lo que vos me digas. Entonces, si nosotros entendemos eso y lo usamos para nuestra vida, vamos a ver la bendición en nuestra vida, vamos a ver la victoria en nuestra vida. Entonces tenemos que recordar esto, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que son pequeñeces las cosas que Dios pone en nuestra vida, lo que tenemos, pero Dios quiere hacer grandes cosas con eso. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros pensamos que no estamos preparados, pero Dios nos prepara en el camino. Nosotros tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, a veces pensamos también que Dios no nos acompaña, pero Dios nos acompaña. Solamente tenemos que quebrantarnos y mostrar la luz de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que hagamos. Amén. ¿Cuánto lo están entendiendo? Entonces no despreciemos lo pequeño, no subestimemos lo que Dios puede hacer y empecemos a mostrar a Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Nos ponemos de pie, vamos a orar, ¿sí?